Me mataron a toda mi familia un martes por la tarde. No fue un accidente. No fue una bala perdida. Fueron 17 hombres armados con cuernos de chivo que llegaron a mi casa en Culiacán buscando a mi padre porque supuestamente le debía $50,000 al cártel de Sinaloa. Mi padre era mecánico. Ganaba 300 pesos al día. Nunca en su puta vida tuvo $50,000 ni para verlos. Pero eso no les importó. Entraron gritando, patearon la puerta, y en menos de 5 minutos, mi vida entera se convirtió en una película de terror que nunca termina. Tenía 14 años. Hoy tengo 28. Y en estos 14 años he visto morir a más gente de la que la mayoría verá en toda su vida. He jalado el gatillo yo misma más veces de las que puedo contar. He torturado, he mentido, he traicionado. Y todo empezó ese martes cuando me escondí debajo de la cama y vi cómo le volaban la cabeza a mi hermano menor mientras lloraba pidiendo que pararan. Se llamaba Carlitos. Tenía 9 años. Le gustaba jugar fútbol. Nunca va a crecer. Nunca va a tener novia. Nunca va a nada. Porque un cabrón con tatuajes en el cuello decidió que era más fácil matar a un niño que verificar una información. Esa es la verdad del narco. No es Narcos de Netflix. No es el Chapo con sus túneles elegantes. Es un niño de 9 años con medio cráneo en el piso de la sala, mientras su hermana mayor se mea encima debajo de una cama, rezando que no la encuentren. Me llamo Marcela Ríos, pero en el mundo donde me muevo me conocen como la Vengadora. No es un apodo que yo elegí. Me lo pusieron ellos, los mismos cabrones que después me contrataron, los mismos que mataron a mi familia, porque así funciona esto. No hay justicia. No hay policía que te ayude. No hay gobierno que te proteja. Solo hay dos opciones. Te mueres o te vuelves uno de ellos. Yo elegí la segunda. Y durante años creí que estaba eligiendo el poder. Creí que estaba eligiendo la venganza. Pero lo único que estaba eligiendo era un infierno diferente. Un infierno donde yo era la que jalaba el gatillo en vez de recibirlo. Donde yo era la que entraba a las casas, donde yo era el monstruo en la pesadilla de alguien más. Hoy trabajo para el ejército mexicano. Oficialmente soy una informante. Extraoficialmente soy una asesina que cambió de bando porque ya no aguantaba más. Pero no pienses que soy una heroína. No lo soy. Tengo las manos tan sucias como cualquiera de los cabrones que persigo. La diferencia es que yo sé que voy a terminar muerta o en una celda. Y honestamente, ya no me importa. Lo único que quiero antes de que eso pase es contar esta historia, para que sepan cómo es realmente, para que entiendan que cada cuerpo que encuentran tirado en una carretera con un narcomensaje tiene una historia como la mía, para que sepan que los monstruos no nacen, los crean. Antes de ese martes yo era una niña normal. Iba a la secundaria. Sacaba buenas calificaciones. Quería ser veterinaria porque me gustaban los perros. Teníamos dos en la casa. Se llamaban Canelo y Princesa. Los mataron también ese día. Les dispararon solo porque ladraron. Esa es otra cosa que nadie te dice. Cuando llegan los sicarios, matan todo lo que se mueve. No importa si es un niño, no importa si es un perro, no importa si eres inocente. Si estás ahí es porque te tocó. Punto. Mi mamá intentó negociar. Les dijo que mi papá no le debía nada a nadie. Les mostró los recibos de la renta. Les enseñó las cuentas del taller. Les suplicó de rodillas. ¿Y sabes qué le dijeron? Le dijeron que se callara, que era orden de arriba, que ellos solo cumplían. Y luego le dispararon en la boca. Literalmente. Le metieron la pistola entre los dientes y jalaron, porque no querían escucharla más, porque para ellos mi mamá era un ruido molesto. Nada más. Una mujer de 43 años que trabajaba limpiando casas, que nunca le hizo daño a nadie, que rezaba el rosario todos los días, que me hacía tortillas a mano cada mañana, reducida a un ruido molesto que había que callar.
Yo vi todo desde debajo de la cama. No pude gritar, no pude moverme. Me oriné encima, como dije, y me quedé ahí temblando mientras ellos revisaban la casa buscando dinero o drogas o lo que fuera que creían que mi papá escondía. No encontraron nada porque no había nada. Éramos pobres, no de los que se mueren de hambre, pero pobres. Mi papá ganaba lo justo para pagar la renta y comer. A veces ni para eso. Pero estos cabrones destrozaron todo. Rompieron los colchones, quebraron los muebles, vaciaron la ropa en el piso. Y cuando no encontraron nada, se enojaron más. Como si fuera nuestra culpa que no tuviéramos lo que ellos buscaban. Uno de ellos dijo que había que dejar un mensaje, que el jefe iba a preguntar. Entonces sacaron a mi papá al patio, lo encintaron a una silla y le cortaron los dedos uno por uno con unas pinzas. Yo escuchaba los gritos, escuchaba cómo mi papá les decía que no sabía nada, que era un error, que por favor. Y ellos se reían, como si fuera una puta fiesta, como si el dolor de otro ser humano fuera entretenimiento. Después le echaron gasolina y lo quemaron vivo. El olor a carne quemada se quedó en esa casa por semanas, en mi ropa, en mi pelo, en mis pulmones. Todavía lo huelo a veces cuando cierro los ojos. Cuando finalmente se fueron, yo salí de debajo de la cama. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo ser una hora. Pudieron ser 10 minutos. El tiempo se detiene cuando estás segura de que vas a morir. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera muerto. Caminé por la sala esquivando la sangre. Había tanta sangre, en las paredes, en el piso, en los muebles. Parecía mentira que el cuerpo humano tuviera tanta sangre adentro. Vi a Carlitos primero. Estaba boca abajo. No quise voltearlo. No quería ver su cara. Fui al patio, y ahí estaba mi papá, o lo que quedaba de él, todo negro, todavía humeando. Olía a cerdo quemado, a carne asada. Y lo más horrible es que en ese momento me dio hambre. Así de cabrón está el cerebro humano. Te pone en modo supervivencia y te hace sentir hambre, aunque estés viendo a tu padre carbonizado. Vomité ahí mismo. Y después me senté en el piso y me quedé mirando las estrellas, porque no sabía qué más hacer. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar. Mi única familia éramos nosotros, y ahora yo era la única que quedaba. Los vecinos no llamaron a la policía. Nadie lo hace en Culiacán, porque todos saben que si te metes te matan. Así que nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Al día siguiente llegó la policía de todos modos porque alguien anónimo reportó los cuerpos. Pero no fue para ayudar. Fue para llevarse lo que quedaba de valor. Vi cómo uno de los policías se metió el reloj de mi papá en el bolsillo. Otro agarró el estéreo. Me preguntaron qué había pasado. Les dije que no sabía, que yo no estaba. Obviamente me creyeron porque era más fácil. No querían meterse en pedos con el cártel. Nadie quiere. Me dijeron que tenía que ir con el DIF, que era menor de edad, que no podía quedarme sola. Les dije que tenía familia en otro estado. Mentira. Pero no iba a dejar que me metieran en un orfanato. Firmaron unos papeles. Se fueron. Y yo me quedé sola en esa casa llena de sangre seca y moscas. Esa noche dormí en la casa de una vecina, doña Lupita, una señora mayor que siempre había sido amable con nosotros. Me dio de comer. Me prestó ropa limpia. No me hizo preguntas. Solo me abrazó. Y yo lloré por primera vez desde que pasó todo. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que me dolía el pecho, hasta que sentí que me iba a ahogar. Y cuando terminé de llorar, algo dentro de mí cambió. Dejé de sentir miedo, dejé de sentir tristeza. Lo único que quedó fue rabia, una rabia fría, dura, como una piedra en el estómago. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. No iba a huir, no iba a esconderme. Iba a encontrar a los cabrones que mataron a mi familia. Y los iba a matar a todos, uno por uno,
aunque me costara la vida, aunque tuviera que convertirme en lo mismo que ellos. No me importaba. Ya no tenía nada que perder. Pasé las siguientes 2 semanas durmiendo en la calle. Doña Lupita me ofreció quedarme más tiempo, pero no quise. No quería poner en riesgo a nadie más. Además tenía un plan pendejo probablemente, un plan suicida seguro, pero era lo único que tenía. Iba a buscar al cártel, iba a encontrar a los que mataron a mi familia, y de alguna forma iba a hacerlos pagar. No sabía cómo. No tenía armas, no tenía dinero, no tenía nada. Solo tenía 14 años y una rabia que me comía por dentro como ácido. Me la pasaba vagando por las colonias donde sabía que se movían, la zona de tolerancia, los bares, las esquinas donde vendían, observando, aprendiendo, memorizando caras, escuchando conversaciones. Los sicarios son pendejos, hablan demasiado, se sienten intocables, entonces no cuidan lo que dicen. En una semana ya sabía quiénes eran los principales, cómo se llamaban, dónde vivían. ¿Quién era el jefe de la plaza? Se llamaba El Gordo, un cabrón de casi 150 kilos que manejaba toda la distribución en la zona norte de Culiacán. Y sus perros eran los que habían ido a mi casa. Lo supe porque uno de ellos andaba presumiendo en un bar, contando cómo habían quemado a un pendejo que les debía lana, riéndose, diciendo que el cabrón había llorado como niña. Yo estaba ahí, limpiando mesas, porque conseguí trabajo en ese bar. Mentí sobre mi edad. Les dije que tenía 17. Me creyeron, o no les importó. Necesitaban meseras. Las meseras en esos bares duran poco, porque o se las llevan o se las matan. Así que siempre están contratando. El que presumía se llamaba El Flaco. Así de originales son con los apodos. El Flaco era alto, tatuajes en todo el cuerpo, una cicatriz en la cara de una navajada, unos 30 años. Siempre andaba drogado, coca, cristal, lo que fuera, y siempre andaba armado, una 9 milímetros en la cintura, a veces un cuerno de chivo en la camioneta. Yo lo observaba, aprendía sus rutinas. Llegaba al bar como a las 10 de la noche, se ponía hasta la madre, se iba como a las 3 de la mañana, siempre solo, porque era tan pendejo que creía que nadie se atrevería a tocarlo. Y tenía razón, nadie se atrevía, excepto una niña de 14 años que ya no tenía nada que perder. Una noche lo seguí. Salí antes de que terminara mi turno. Le dije al gerente que me sentía mal. Me valió que me corriera. Para eso ya tenía lo que necesitaba. Había robado un cuchillo de la cocina, uno grande, de los que usan para cortar carne, y lo tenía escondido en mi mochila. Seguía a él flaco por 3 cuadras. Caminaba tambaleándose, drogado y borracho. Perfecto. Entró a un callejón para mear. Los hombres siempre mean en los callejones. Es como si no pudieran esperar a llegar a su casa. Esperé a que se bajara el cierre, y entonces entré al callejón. Me vio. Sonrió. Pensó que iba por otra cosa. Dijo algo sobre que estaba muy chiquita, pero que le gustaban así. Yo no dije nada. Saqué el cuchillo y se lo enterré en el estómago con toda la fuerza que tenía. No murió rápido. Esa es otra mentira de las películas, que apuñalas a alguien y se mueren al instante. Número. Se desangran. Lento. Gritando. Suplicando. El flaco cayó de rodillas. Se agarraba el estómago. La sangre le salía entre los dedos. Me miraba con los ojos bien abiertos, llenos de sorpresa, como si no pudiera creer que una niña lo estuviera matando. Le dije quién era yo. Le dije que él había matado a mi familia. No se acordaba. Obvio. Para él éramos uno más, un trabajo más, una familia más destruida en su lista interminable de atrocidades. Le dije que iba a matar a todos los que estuvieron ahí ese día, y luego lo apuñalé otra vez, y otra, hasta que dejó de moverse. No sentí nada, ni satisfacción, ni culpa, nada, solo vacío. Me limpié las manos en su camisa.
Agarré su pistola, agarré su celular y me fui. Así, como si nada. Nadie me vio. O si me vieron, no dijeron nada. Porque en esos barrios todos tienen sus propios pedos. Nadie se implica en lo que no le concierne. Arribé a un terreno desolado donde descansaba. Me apoyé contra una pared y empecé a explorar el celular. Tenía imágenes, vídeos, conversaciones. Todo sin contraseña porque era ingenuo. Encontré contenido que una adolescente de 14 años no debería contemplar. Situaciones drásticas, maltratos, celebraciones con personas en condiciones desfavorecidas y abundantes sustancias, imágenes con agentes del orden, con figuras políticas, con personas que aparecen en la televisión, y diálogos con el gordo, su superior, quien había dado la instrucción de eliminar a mi familia. Allí estaba, la evidencia, los nombres, las fechas, todo. Reflexioné en acudir a las autoridades, mostrarles el dispositivo, denunciar. Pero era consciente de que no serviría de nada. La mitad de los agentes colaboran con ellos, y la otra mitad siente temor. Si me dirigía a los organismos competentes, lo único que lograría sería comprometerme también. Así que tomé otra determinación, una determinación que transformó mi vida para siempre. Iba a utilizar esa información, pero no para desmantelarlos, sino para integrarme a ellos. Suena insensato, lo sé, puede parecer traición, pero piénsalo. Si querías destruir una organización desde adentro, tenías que ser parte de ella, conocer sus secretos, ganarte su confianza. Y cuando tuvieras todo lo que necesitaras, entonces actuabas. Era un plan a largo plazo. Requería paciencia. Requería convertirme en algo que odiaba, pero era la única forma. Porque la verdad es que no puedes pelear contra el cártel desde afuera. Son demasiado poderosos. Tienen demasiada gente, demasiado dinero, demasiadas armas. La única forma de vencerlos es desde adentro, volviéndote uno de ellos, y luego apuñalándolos por la espalda. Literal. Busqué a El Gordo. No fue difícil. Todo el mundo sabía dónde estaba. Tenía una casa enorme en las afueras, con rejas, con guardias, con cámaras, como un puto castillo. Pero yo tenía algo que él quería: información. Me presenté en la puerta. Los guardias casi me matan ahí mismo. Pero les dije que tenía el celular de El Flaco, que sabía quién lo había matado. Eso llamó su atención. Me dejaron pasar. Me llevaron a una sala gigante, piso de mármol, muebles carísimos, una tele del tamaño de una pared, y ahí estaba el gordo, sentado en un sillón que parecía un trono, comiendo tacos, rodeado de hombres armados. Me miró de arriba abajo. Preguntó quién carajos era yo. Le dije mi nombre. Le dije que yo había matado a El Flaco. Se rió. Todos se rieron. No me creían. Una niña flaca de 14 años diciendo que había matado a uno de sus sicarios. Era ridículo. Entonces saqué el celular. Se lo aventé. Le dije que revisara, que ahí estaba todo. Sus conversaciones, sus fotos, sus videos, todo. La risa se le borró de la cara. Agarró el celular. Empezó a revisar. Y su expresión cambió. De diversión a sorpresa. De sorpresa a preocupación. Porque se dio cuenta de que si yo tenía eso, podía hundirlos a todos. Podía mandar esa información a los medios, a los gringos, a los militares, a quien fuera. Me preguntó qué quería. Le dije la verdad, que quería trabajar para él, que quería aprender, que quería volverme como ellos. Se quedó callado un rato, mirándome, tratando de entender si era una trampa, si era una pendeja suicida, o si era en serio. Le dije por qué. Le dije que el cártel había matado a mi familia por error, que yo no tenía nada, que nadie me iba a ayudar, que la única forma de sobrevivir era uniéndome al lado ganador. Le gustó eso, el lado ganador, porque así se ven ellos, como ganadores.
como reyes, como dioses, no como lo que realmente son, parásitos, monstruos. Dijo que iba a pensarlo, que me quedara ahí esa noche. Me dieron un cuarto, con cama, con baño, con comida. Fue la primera vez en semanas que dormí en una cama real, y aunque parezca imposible, dormí bien, porque sabía que mi plan estaba funcionando. Estaba dentro. Ahora solo tenía que esperar el momento correcto. Y ese momento llegaría, tarde o temprano. Siempre llega. A la mañana siguiente, el gordo me mandó llamar. Me dijo que había decidido darme una oportunidad, pero que tenía que probarme. Que matar a el flaco con un cuchillo en un callejón oscuro era una cosa, pero trabajar para el cártel era otra. Tenías que estar dispuesta a hacer lo que te ordenaran, sin preguntas, sin dudas, sin remordimientos. Le dije que estaba lista. Me llevaron a una casa en las afueras, una casa abandonada, o eso parecía. Entramos, y ahí había un hombre, amarrado a una silla, golpeado, sangrando. Tenía como 40 años. Estaba llorando, suplicando, diciendo que él no había hecho nada, que tenía hijos, que por favor. El gordo me dio una pistola. Me dijo que lo matara, que ese hombre había robado droga, que tenía que pagar. Yo agarré la pistola. Era pesada, fría. Nunca había disparado una pistola en mi vida. Pero no podía mostrar miedo, no podía dudar, porque si dudaba me iban a matar a mí. Me acerqué al hombre. Me miró a los ojos. Me pidió perdón. No sé por qué. Yo no era su juez. Yo no era su verdugo. Bueno, sí lo era. Pero no porque yo quisiera, sino porque no tenía opción. Apunté a su cabeza. Cerré los ojos. Y jalé el gatillo. El retroceso casi me tira al piso. El sonido me dejó sorda por unos segundos. Cuando abrí los ojos, el hombre estaba muerto. La mitad de su cabeza ya no estaba. Había sangre en las paredes, en el piso, en mi ropa, en mi cara. Sentí ganas de vomitar, pero me aguanté. No podía mostrar debilidad. El gordo se acercó. Me quitó la pistola. Sonrió. Dijo que lo había hecho bien, que tenía huevos, que me iba a enseñar el negocio. Y así empezó mi vida en el cártel, con un hombre inocente muerto a mis pies, con sangre en las manos, con el alma vendida al diablo, pero viva, y con un plan que me tomaría años ejecutar, años de horror, de violencia, de convertirme en el monstruo que había jurado destruir, pero no importaba, porque al final iba a cumplir mi promesa, iba a vengar a mi familia, aunque me costara todo. Los primeros meses fueron un infierno. Me pusieron a hacer los trabajos más bajos, cobranzas, entregas, vigilancia. Me trataban como mierda porque era mujer, porque era niña. Los sicarios se burlaban de mí, me decían cosas, me tocaban, pero yo me aguantaba, porque sabía que si respondía, me iban a matar. Tenía que ser paciente, tenía que ganarme su respeto. Y la única forma de ganarte el respeto en ese mundo es demostrando que eres más cabrón que ellos, que no te tiembla la mano, que no tienes miedo, que harás lo que sea necesario. Mi segunda ejecución fue un mes después. Un dealer que no pagó su plaza. Me mandaron sola, para probarme. Le toqué la puerta. Abrió. Le disparé en el pecho. 3 veces. Se desplomó. Yo me fui. Así de simple. Así de rápido. Cada vez era más fácil. Cada vez sentía menos. Es como si mi cerebro se hubiera apagado. Como si hubiera puesto un muro entre yo y lo que hacía. Disociación le llaman. Yo le llamaba supervivencia. A los 6 meses ya me habían dado mi primer cuerno de chivo, un AK-47. El arma favorita de los narcos, fácil de conseguir, fácil de usar. Y mata rápido. Me enseñaron a dispararla en un rancho. Practicamos con botellas, con sandías, con maniquís, y luego con personas. Sí, con personas vivas, halcones que habían traicionado, gente que debía dinero y no podía pagar. Los usaban para entrenar a los nuevos,
para quitarles el miedo, para desensibilizarlos. Yo maté a 3 personas ese día. Un hombre, una mujer, un muchacho de mi edad. No sé quiénes eran. No quería saberlo. Solo apretaba el gatillo y veía cómo caían. El instructor me felicitó. Dijo que tenía buena puntería, que era fría, que iba a llegar lejos. Y tenía razón. En un año ya era parte del grupo de élite, los que hacían los trabajos importantes, los levantones, las ejecuciones de alto perfil, los enfrentamientos con cárteles rivales. Me dieron un apodo, la Vengadora. No porque supieran mi historia, sino porque nunca fallaba, porque cuando me mandaban a matar a alguien, ese alguien terminaba muerto. Siempre. El dinero empezó a llegar. Mucho dinero. Más dinero del que había visto en mi vida. Al principio me pagaban $500 por trabajo, luego 1,000, luego 5,000. A los 17 años ya tenía más de $100,000 ahorrados. Compré ropa cara, tenis de marca, joyas, un celular nuevo. Rentaba cuartos de hotel, comía en restaurantes, todo lo que de niña nunca pude tener. Y se sentía bien. No voy a mentir, se sentía bien tener poder, tener dinero, que la gente te respetara. Bueno, no respeto, miedo. Pero en ese mundo es lo mismo. El miedo es respeto. Si la gente te tiene miedo, haces lo que quieras. Nadie te contradice, nadie te cuestiona. Eres intocable. ¿O eso crees? Porque la verdad es que nadie es intocable en el narco. Todos terminan muertos o presos. Es solo cuestión de tiempo. Pero cuando tienes 17 años y un AK-47 y miles de dólares en la bolsa, no piensas en eso. Te sientes inmortal, te sientes invencible, hasta que dejas de serlo. Las fiestas eran lo más surrealista. El gordo organizaba fiestas cada fin de semana, en su casa, en ranchos, en salones rentados. Llegaban narcos de todo Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua. Traían buchones famosos, bandas en vivo, los Tucanes, los Tigres del Norte. Calibre 50. Cantaban corridos personalizados, corridos que hablaban de nosotros, de nuestras hazañas, de cuánta gente habíamos matado, como si fueran héroes, como si matar gente fuera algo digno de celebrar. Había montañas de coca en las mesas, botellas de whisky que costaban $1,000, mujeres, muchas mujeres. Algunas iban voluntariamente, atraídas por el dinero y el poder. Otras eran obligadas, secuestradas, traídas de otros estados, usadas, abusadas y luego desechadas. Yo veía todo eso. Participaba en algunas cosas, en otras no. Trataba de mantenerme al margen, pero era difícil, porque si no participabas pensaban que eras rara, que no eras de confianza. Así que bebía, fumaba, pretendía divertirme, mientras por dentro me moría un poco más cada día. Conocí gente famosa en esas fiestas. No voy a dar nombres completos porque algunos todavía están vivos y tienen mucho poder. Pero imagínense, políticos, empresarios, cantantes que escuchan en la radio, actores que ven en la tele, futbolistas, todos ahí, drogándose, emborrachándose, haciendo negocios con narcos, porque esa es la realidad que nadie quiere admitir. El narco no existe aislado. Existe porque la sociedad entera está podrida, porque hay jueces que liberan criminales por dinero, porque hay policías que escoltan cargamentos de droga, porque hay políticos que dan permisos para lavar dinero, porque hay empresarios que facilitan las rutas, porque hay artistas que legitiman la narcocultura con sus corridos. Todo está conectado, todo está comprado. Vi a un gobernador cerrar un trato de $3 millones en una de esas fiestas. Lo vi con mis propios ojos, estrechando manos con el gordo, sonriendo, brindando, mientras afuera de esa fiesta la gente se moría de hambre, mientras las familias lloraban a sus muertos, mientras el país se desangraba. Y ese cabrón sonreía,
Mi primer levantón grande fue cuando tenía 18. Un empresario de Monterrey que supuestamente había estafado al cártel le vendió unas propiedades falsas. Se quedó con 10 millones de dólares. Pensó que podía huir, que con dinero y contactos iba a estar seguro. Error. Nadie está seguro. Lo encontramos en San Antonio, Texas. Sí, cruzamos la frontera, porque el cártel llega a donde sea. Éramos 4, yo y 3 hombres. Entramos a su casa a las 3 de la mañana. Tenía sistema de seguridad. Lo desactivamos. Tenía guardias privados. Los neutralizamos. Silenciadores. Rápido. Limpio. Subimos a su recámara. Estaba durmiendo con su esposa. Lo sacamos de la cama. Le pusimos una bolsa en la cabeza. Lo metimos en una camioneta. Su esposa gritaba. Le dije que se callara o la matábamos. Se calló. Regresamos a México. Todo el viaje el hombre lloraba. Decía que iba a devolver el dinero, que tenía familia, que por favor. Nadie le respondía. Llegamos a un rancho en las afueras de Culiacán. Lo bajamos. Le quitamos la bolsa. Y ahí estaba el gordo esperándolo. Con una sonrisa. Con unas pinzas. Con un soplete. Lo que vino después no lo voy a describir en detalle. Solo diré que ese hombre tardó 2 días en morir. 2 días de tortura continua. Y yo estuve ahí, viendo, porque el gordo quería que aprendiera, que viera lo que les pasaba a los que traicionaban al cártel. Ese hombre me rogó que lo matara, me suplicó que terminara su sufrimiento, pero no pude, no porque no quisiera, sino porque no me dejaban. Tenía que durar, tenía que sufrir, para que sirviera de ejemplo. Grabaron todo, hicieron un video, y lo mandaron a todos sus socios, para que supieran lo que pasaba si te metías con el cártel. Ese video circuló por WhatsApp, por Telegram, por todas las redes. Millones de personas lo vieron, y yo salgo en ese video, de fondo, sosteniendo un arma, con la cara cubierta, pero ahí estoy, siendo parte de esa atrocidad, siendo cómplice, siendo un monstruo. Y la verdad es que en ese momento ya no sentía nada, ni asco, ni culpa, ni horror, solo vacío, como si mi humanidad se hubiera evaporado completamente, como si ya no fuera una persona, sino una máquina de matar, de torturar, de destruir. Y lo peor es que era buena en eso, muy buena. Por eso me ascendieron, por eso me dieron más responsabilidades, por eso empecé a ganar más dinero, porque era efectiva, porque cumplía, porque no hacía preguntas. A los 19 ya manejaba mi propia célula. 5 hombres bajo mi mando. Hacíamos trabajos especializados, asesinatos selectivos, secuestros de alto perfil, escoltas para cargamentos importantes. Me respetaban, no porque fuera mujer, sino porque sabían que si me traicionaban, los iba a matar yo misma. Y lo hice. Maté a uno de mis propios hombres porque lo cachamos robando droga. Lo llevamos al desierto. Le dije que tenía una oportunidad de explicarse. Empezó a mentir, a decir que era un error, que alguien más lo había puesto. Pero yo ya sabía la verdad. Le disparé en la rodilla, cayó gritando. Le pregunté otra vez, seguía mintiendo. Le disparé en la otra rodilla. Finalmente confesó. Dijo que necesitaba el dinero, que su mamá estaba enferma, que no le alcanzaba, como si eso fuera excusa. En el cártel no hay excusas. Las reglas son claras. Robas y mueres. Traicionas y mueres. Hablas de más y mueres. Le di un tiro en la cabeza. Los otros 4 me miraban, esperando mi reacción. Les dije que eso le pasaba a quien traicionara, que no importaba si eran amigos, si éramos familia. Las reglas eran las reglas. Desde ese día nadie más me traicionó, porque sabían que yo no perdonaba, que yo no tenía piedad, que para mí el cártel era lo primero, lo único, aunque por dentro me estuviera muriendo.
Los enfrentamientos con cárteles rivales eran constantes. Culiacán era una plaza caliente. Todos la querían. El cártel de Jalisco. Nueva generación empezó a meter gente, a tratar de quitarnos territorio. Hubo balaceras en plena ciudad, en pleno día, con gente inocente de por medio. Niños saliendo de la escuela, madres comprando en el mercado, ancianos caminando. Y nosotros ahí, disparando, matando, sin importarnos nada. Yo participé en una balacera que duró 3 horas, 3 horas de fuego cruzado en una avenida principal. Quemamos 5 camionetas, matamos a 12 de los suyos, perdimos 4 de los nuestros. Y cuando todo terminó la calle, parecía zona de guerra, casquillos por todos lados, sangre, cuerpos, carros destrozados, y la gente encerrada en sus casas, aterrada, rezando que no les tocara una bala perdida. Esa noche salió en las noticias. Dijeron que había sido un enfrentamiento entre grupos criminales, que las autoridades estaban investigando. Puras mentiras. Las autoridades no investigaban nada, porque la mitad trabajaba para nosotros y la otra mitad tenía miedo. Maté a mi primera mujer cuando tenía 20 años. Era la esposa de un comandante de la policía estatal que nos estaba traicionando. Pasaba información al CJNG, nombres, rutas, casas de seguridad. Por eso nos habían golpeado tan duro últimamente. El gordo decidió que había que mandar un mensaje, no solo matar al comandante, sino destruir todo lo que amaba, su esposa, sus hijos, su familia entera. Me mandaron a mí porque pensaban que una mujer generaría menos sospechas. Toqué la puerta de su casa una tarde. Me hice pasar por vendedora de cosméticos. La señora abrió. Era amable, bonita, como de 35 años. Me invitó a pasar. Me ofreció café. Le dije que sí. Nos sentamos en la sala. Empezó a ver los productos. Mientras ella estaba distraída, saqué mi pistola. Le apunté a la cabeza. Se volteó. Me vio. Y en ese momento, vi en sus ojos que sabía exactamente quién era yo y por qué estaba ahí. No gritó. No suplicó. Solo me miró, como aceptando su destino, como sabiendo que esto iba a pasar eventualmente. Porque cuando te casas con un policorrupto, sabes que algún día te va a tocar pagar. Jalé el gatillo. Cayó en el sillón. La sangre manchó los cojines. Había fotos en las paredes. De ella con su esposo, con sus hijos. Una familia feliz. O eso parecían. Salí de ahí. Caminé 2 cuadras. Me subí a un taxi. Y me fui. Así de fácil. Así de simple. Otra vida borrada. Otro hogar destruido. Y yo ahí, siendo el instrumento de esa destrucción. Los hijos los mataron otros. 2 niños. Uno de 8. Otro de 11. Los levantaron cuando salían de la escuela. Los torturaron. Los mataron. Los dejaron tirados en una carretera con un narcomensaje. El comandante renunció. Se escondió. Pero lo encontramos. Siempre los encontramos. Lo llevamos al mismo rancho donde habíamos torturado al empresario. Y le hicimos lo mismo. Peor tal vez. Porque no solo lo torturamos a él. Le mostramos videos de lo que le habían hecho a sus hijos. Le mostramos fotos de su esposa muerta. Lo hicimos ver todo mientras le cortaban pedazos, mientras lo quemaban, mientras gritaba. Y yo estaba ahí, viendo, participando, siendo parte de esa maldad absoluta. Y lo peor es que ya no me afectaba, ya no sentía nada. Era como ver una película, como si no fuera real, como si yo no fuera yo. Disociación total. Mi cerebro me protegía de la realidad apagándose, convirtiéndome en algo vacío, en algo muerto por dentro aunque siguiera respirando. Cumplí 21 años en una fiesta en Puerto Vallarta. El gordo rentó un yate. Invitó a 50 personas. Narcos, buchones, modelos. Había tanta droga que parecía que estábamos en Scarface. Coca, tachas, cristal, heroína, lo que quisieras. Botellas de Dom Periñón, langostas, caviar, todo lo más caro, todo lo más ostentoso.
Me regalaron un Rolex de $50,000, una pistola enchapada en oro con mi nombre grabado y $10,000 en efectivo. Me cantaron las mañanitas con una banda en vivo. Me dijeron que era parte de la familia, que el cártel me cuidaba, que mientras estuviera con ellos nunca me iba a faltar nada. Y era verdad. No me faltaba nada material. Tenía dinero, tenía poder, tenía todo lo que el mundo dice que necesitas para ser feliz. Pero estaba más vacía que nunca, más muerta que nunca, porque cada lujo era comprado con sangre, cada fiesta era celebración de muerte, cada regalo era un recordatorio de cuánta gente había matado para llegar ahí. Me emborraché esa noche, tanto que perdí el conocimiento, y cuando desperté estaba en una cama que no reconocía, desnuda, con un hombre al lado que tampoco reconocía. Me había pasado antes, me pasaría después. En ese mundo tu cuerpo no es tuyo, es de quien tenga más poder. Y aunque yo tuviera poder, también había hombres con más. Y ellos tomaban lo que querían, y tú te callabas, porque si hablabas, te mataban. Empecé a usar drogas para aguantar. Primero solo coca, para mantenerme despierta, para estar alerta. Luego tachas para las fiestas, para poder fingir que me divertía. Luego cristal para los trabajos largos, para no sentir cansancio, para no sentir nada. Y funcionaba. Las drogas hacían que todo fuera más fácil, que matar fuera más fácil, que vivir fuera más fácil, o más bien que sobrevivir fuera más fácil, porque yo no estaba viviendo, solo existía, solo funcionaba, como un robot. Levantarme, drogarme, matar, drogarme más, dormir, repetir, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Una máquina de destrucción perfecta, eficiente, sin emociones, sin humanidad. Exactamente lo que el cártel necesitaba, exactamente lo que yo me había convertido. Y mi plan original de vengar a mi familia, de destruir al cártel desde adentro, ya no importaba, porque ya no recordaba quién había sido antes. Ya no recordaba por qué había empezado todo esto. Solo sabía que estaba atrapada, que ya no había salida, que iba a morir haciendo esto, y que probablemente lo merecía. El punto de quiebre llegó cuando tenía 22 años. Habían pasado 8 años desde que mataron a mi familia. 8 años en el cártel. 8 años matando. Para ese entonces ya había perdido la cuenta de cuánta gente había matado. 50. 100. Más, tal vez. Directamente. Sin contar los enfrentamientos donde disparas y no sabes si le diste a alguien. Sin contar las torturas donde participas, pero no das el tiro final. Si contara todo eso serían cientos, cientos de vidas en mis manos, cientos de familias destruidas, como la mía fue destruida. Y ahí estaba la ironía. Me había convertido exactamente en lo que odiaba, en lo que había jurado destruir. Era el mismo monstruo que había entrado a mi casa ese martes, el mismo monstruo que mató a Carlitos, a mi mamá, a mi papá. No había diferencia. Yo era ellos. Y ellos eran yo. Y esa realización me destrozó. Me mandaron a hacer un levantón. Una familia en Guadalajara. El padre supuestamente debía dinero. La historia de siempre. Llegamos de noche. Entramos. Y ahí estaban. El padre. La madre. 2 niños. Una niña como de 9 años. Un niño como de 12. Y cuando vi a esos niños, algo en mí se rompió. Porque vi a Carlitos. Vi a mi familia. Vi ese martes hace 8 años. Y entendí que si hacía esto, si mataba a esos niños, ya no habría regreso. Ya no habría redención. Sería oficialmente un monstruo, sin excusas, sin justificaciones. Le dije a mi equipo que esperaran, que yo iba a hablar primero con el padre. Entré solo. El hombre estaba aterrado, llorando, diciendo que no tenía el dinero, pero que iba a conseguirlo. Le pregunté cuánto debía. Me dijo que 50,000 pesos, menos de $3,000. Iban a matar a una familia entera por $3,000.
por 3,000 putos dólares. Le dije que se callara. Saqué mi teléfono. Le tomé una foto. Le dije que tenía 24 horas para conseguir el dinero, que si no lo conseguía regresaba y los mataba a todos. Salí. Le dije a mi equipo que el hombre necesitaba tiempo, que el gordo había autorizado darle una oportunidad. Mentira. Pero me creyeron porque yo nunca mentía, porque yo siempre cumplía. Nos fuimos. Al día siguiente busqué al hombre. Lo encontré. Le di el dinero. De mi propio bolsillo. Le dije que pagara, que se largara de Guadalajara, que no volviera. Me preguntó por qué lo ayudaba. No le respondí. Solo me fui. Y en ese momento supe que tenía que salir, que tenía que terminar con esto antes de que me terminara a mí, antes de que ya no quedara nada de la niña que alguna vez fui, de Marcela, de la niña que quería ser veterinaria, que tenía una familia, que era inocente, tenía que encontrar una salida, y rápido, porque el tiempo se me acababa. Empecé a planear mi salida, pero no era fácil. No puedes simplemente renunciar al cártel. No es un trabajo normal donde das tu aviso de 2 semanas y te vas. Si intentas salir, te matan. Si desapareces, te buscan. Y cuando te encuentran, te torturan para saber si hablaste con alguien, si diste información. Y luego te matan de todos modos, como advertencia para los demás. Así que tenía que ser inteligente. Tenía que encontrar protección. Alguien con más poder que el cártel. Y solo había una opción: el gobierno, los militares, pero no cualquier militar, porque la mayoría también estaban comprados. Necesitaba llegar hasta arriba, hasta alguien que realmente quisiera destruir al cártel, que no estuviera en la nómina. Y esos eran pocos, muy pocos, pero existían. Empecé a guardar evidencia, fotos, videos, conversaciones, nombres, fechas, ubicaciones. Todo lo que pudiera servir para hundir al cártel, lo guardaba en memorias USB en la nube, en cuentas encriptadas. Si me iban a matar, al menos iba a llevarme a todos conmigo. Durante 6 meses junté información. Fui cuidadosa. No podía dejar que nadie sospechara. Seguí haciendo mi trabajo. Seguí matando. Seguí fingiendo lealtad. Pero cada día que pasaba era más difícil. Cada trabajo me costaba más. Cada muerte me pesaba más. Las drogas ya no ayudaban. Solo hacían que todo fuera peor. Me volví paranoica. Pensaba que todos sospechaban, que me estaban vigilando, que sabían lo que estaba planeando. Dormía con la pistola debajo de la almohada. No confiaba en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. El gordo empezó a notarlo. Me llamó un día. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada, que había sido mucho trabajo. Me dijo que tomara unos días, que descansara, que me fuera a la playa, que el cártel cuidaba de su gente. Le agradecí, pero sabía que era una prueba. Me estaba vigilando, queriendo ver si hacía algo raro, si contactaba a alguien, si intentaba huir. Así que me fui a Mazatlán, renté un cuarto de hotel y me quedé ahí, encerrada, borracha, drogada, pensando en cómo salir de esto viva. Y entonces recibí una llamada, un número desconocido. Normalmente no contestaba números desconocidos, pero algo me dijo que contestara. Era una voz de hombre, profesional, seria. Me preguntó si yo era la vengadora. Le dije que quién preguntaba. Me dijo que era del ejército mexicano, que habían estado siguiendo mis movimientos, que sabían quién era yo, qué hacía, y que querían hacer un trato. Mi primer instinto fue colgar, pensar que era una trampa del cártel. Pero el hombre siguió hablando. Me dio detalles, cosas que solo el gobierno podría saber. Fechas exactas de operativos, nombres de gente que habíamos matado, ubicaciones de casas de seguridad. Me dijo que me habían estado vigilando por un año, que sabían que yo era buena en lo que hacía, pero que también sabían que estaba buscando una salida.
Me preguntó si quería vivir, si quería una oportunidad de redimirme, de pagar por lo que había hecho ayudando a destruir al cártel desde adentro. Le pregunté qué querían de mí. Me dijo que información, que testificara, que los ayudara a ubicar objetivos, y a cambio, me darían protección, una nueva identidad, una vida nueva. Pero tenía que decidir rápido, porque el tiempo se acababa, porque ellos sabían que el cártel sospechaba de mí, que pronto me iban a matar. Le dije que necesitaba pensar. Me dio 24 horas. Colgué. Me quedé sentada en esa cama de hotel durante horas, pensando, analizando. Era una oportunidad, tal vez la única que iba a tener, pero también era un riesgo enorme. Si el cártel se enteraba, me iban a torturar durante días antes de matarme. Iban a hacer que mi muerte fuera un ejemplo, un video viral, una advertencia. Pero si no lo hacía, iba a terminar muerta de todos modos, o presa, o destruida por las drogas. No había futuro para mí en el cártel. Nunca lo hubo. Siempre supe que esto iba a terminar mal. La única pregunta era, ¿cómo? Y esta era mi oportunidad de elegir, de terminar esto en mis términos, de al menos intentar hacer algo bueno antes de morir, porque iba a morir. De eso estaba segura, pero al menos iba a morir luchando contra ellos, no para ellos. Llamé al número a las 2 de la mañana. Le dije que aceptaba. Me dio instrucciones. Específicas. Detalladas. Tenía que ir a Ciudad de México. Sola. Sin avisar a nadie. Sin mi celular. Sin nada que pudiera rastrearse. Me iban a recoger en un punto específico. Me iban a llevar a una base militar. Y ahí empezaríamos. Le pregunté cómo sabía que podía confiar en él. Me dijo que no podía, que era un acto de fe, que ambos estábamos arriesgando nuestras vidas, pero que era la única opción. Colgué y empecé a empacar. No mucho, solo lo esencial. Ropa, documentos, las memorias, USB con toda la información, la pistola. Dejé todo lo demás, el dinero, las joyas, los lujos. Ya no significaban nada. Nunca significaron nada. Eran solo recordatorios de cuánta sangre había derramado para conseguirlos. Salí del hotel antes del amanecer. Tomé un autobús a Ciudad de México. 9 horas de viaje pensando que en cualquier momento el cártel iba a descubrir que me había ido, que iban a mandar gente a buscarme, que no iba a llegar viva. Pero llegué, me bajé en la terminal, caminé al punto que me habían indicado. Una cafetería en el centro. Me senté, pedí un café y esperé. 20 minutos después llegaron. 2 hombres de civil. Me mostraron sus identificaciones. Militares. Me pidieron que los acompañara. Salimos. Había una camioneta afuera. Subí. Arrancamos. Me vendaron los ojos. Supongo que para que no supiera a dónde íbamos. Manejamos como 1 hora. Cuando me quitaron la venda, estábamos en una base militar. Me llevaron a una oficina. Ahí estaba un general. No voy a dar su nombre porque todavía está activo. Me ofreció asiento. Me preguntó si sabía en lo que me estaba metiendo. Le dije que sí. Me explicó el trato. Yo les daría toda la información que tenía. Los ayudaría a planear operativos, a ubicar objetivos de alto valor, a entender cómo funcionaba el cártel desde adentro, y en algunos casos participaría directamente en las operaciones, como francotiradora, como sicaria, pero esta vez para el lado correcto. A cambio me darían protección, inmunidad parcial, no total porque había cosas que no podían perdonar, pero suficiente para que no pasara el resto de mi vida en prisión. Le pregunté qué pasaría después, cuando todo terminara. Me dijo que probablemente nada bueno, que gente como yo no tiene finales felices, que lo más probable es que terminara muerta. Por el cártel, si me encontraban. Por un operativo, si algo salía mal. O por mis propios demonios, si sobrevivía todo lo demás. Me dijo que no me estaba vendiendo un cuento de hadas,
que esto no era una película donde la villana se redime y vive feliz para siempre. Era la realidad, cruda, brutal, honesta. Y aprecié esa honestidad, porque ya estaba cansada de mentiras, de falsedades, de pretender que lo que hacía estaba bien, de pretender que era una gángster cool, una Robin Hood del narco. No lo era. Era una asesina, una criminal, un monstruo, y merecía pagar por eso. Pero al menos ahora iba a pagar haciendo algo útil. Firmé los papeles. Les di las memorias USB. Empecé a hablar. Y no paré durante 2 semanas. Les conté todo. Cada nombre, cada ubicación, cada operación en la que había participado. Les mostré fotos, videos. Les expliqué cómo funcionaba la estructura del cártel, quién mandaba qué, quién era leal a quién, dónde estaban las bodegas, las casas de seguridad, las rutas de distribución, los políticos comprados, los policías en la nómina, los empresarios que lavaban dinero, todo, sin filtros, sin proteger a nadie, porque ya no tenía nada que perder, ya no tenía lealtades, solo quería que ardiera todo, que pagaran todos, los narcos, los políticos, los empresarios, todos los que habían construido ese imperio de muerte y sufrimiento. Y si yo tenía que arder con ellos, que así fuera. Al menos me iba a llevar a tantos como pudiera. Las primeras operaciones fueron un éxito. Gracias a mi información, el ejército capturó a 3 lugartenientes y decomisó más de 1,000 kilos de cocaína. Cerraron bodegas en Mazatlán, Los Mochis y Hermosillo. Las noticias hablaban de una filtración interna en el cártel, pero nadie sabía que era yo. Nadie sospechaba de la Vengadora, porque mientras los uniformados hacían su trabajo, yo seguía allá afuera, mezclada con ellos, fingiendo que seguía siendo una de los suyos. Les pasaba información en tiempo real, cada llamada, cada reunión, cada movimiento. Lo que el ejército necesitaba, yo se los daba. Era doble vida, doble riesgo. Por la mañana me reunía con oficiales. Por la noche dormía al lado de gente que sabía que me mataría si descubría lo que hacía. Aprendí a mentir mejor que nunca, a controlar mi respiración, mis gestos, mi voz, a vivir en modo alerta 24 horas al día. Y sin embargo, sentir por primera vez que hacía algo con sentido, que mi dolor servía para algo. La primera vez que el cártel empezó a sospechar fue después de un operativo en Tacuichamona. Habían caído 3 casas seguidas en una misma noche. Demasiada precisión. El gordo reunió a todos. Nos hizo formar en el patio y empezó a gritar que había un traidor, que alguien estaba filtrando información. Trajeron a 2 sicarios maniatados. Los acusaron de soplones. Los ejecutaron frente a todos. Ni gritaron. Solo miraban con los ojos llenos de culpa y miedo. Yo no respiraba. Pensé que mi turno llegaría, que uno de esos rifles se voltearía hacia mí. Pero no. Me miró directamente y dijo: Tú, Vengadora, te encargas de averiguar quién está filtrando. Quiero nombres esta semana. Si no, te cargo la chingada a ti también. Sonreí. Asentí. Y desde ese momento supe que mi tiempo se acababa. El cerco se cerraba. El gordo era un animal, pero no tonto. Tarde o temprano iba a descubrir la verdad. Le avisé al ejército. Les dije que mi tapadera estaba en riesgo. Me dijeron que mantuviera la calma, que preparaban un golpe grande, el final, que aguantara un poco más. Así que aguanté. Fingí investigar. Planté rumores. Acusé a gente que ya estaban casi muertos por otras razones. Confundí a todos. Mientras tanto, el ejército se preparaba para un operativo masivo. Iban a caerle al rancho del gordo, donde guardaba su dinero, su arsenal y todo su archivo de contactos. El día llegó. Ellos entraron de madrugada, por tierra y aire. Yo estaba dentro, cenando con él, cuando escuchamos los primeros disparos. Las luces se cortaron. Todo fue caos. Los guardias corriendo.
Las sirenas, helicópteros sobrevolando. El gordo gritó que yo lo ayudara a escapar, que le debía la vida. Yo le apunté con mi pistola. En ese momento todo se detuvo. Me miró confundido. No entendía, le dije. Te dije que iba a vengar a mi familia. Al principio no recordó, pero después lo vi en su cara cuando entendió. Recordó la casa, el fuego, los cuerpos. Recordó al mecánico al que quemó vivo. Recordó el llanto de los niños, mi padre, mi hermano. Y ese día donde su orden cambió mi vida para siempre. Intentó sacar su arma, pero ya era tarde. Le disparé 3 veces en el pecho. Cayó. La sangre le salió a borbotones. Todavía respiraba cuando me le acerqué. Me dijo que no tendría paz, que nadie mata al diablo sin volverse él mismo. Me reí. Le dije que ya lo era. Luego le disparé a la cabeza y todo terminó. El ejército entró minutos después. Mataron a casi todos. Algunos se rindieron, otros intentaron huir. A mí me encontraron con el arma en la mano, llena de sangre, y por un segundo pensé que también me iban a matar. Pero me arrestaron, me esposaron, me subieron a un helicóptero. Desde el aire vi el rancho arder. Después de tantos años, el infierno ardía de verdad. Pensé que sentiría alivio, que sentiría paz. No sentí nada, solo cansancio. Un cansancio profundo, físico, existencial. Estuve 3 años en custodia militar. Testifiqué ante procuradores, agentes de inteligencia, fiscales internacionales. Di nombres, rutas, direcciones, cuentas bancarias. Desmantelamos media red. Cayó gente poderosa. Algunos que la prensa ni se atrevió a nombrar. El gobierno me ofreció una nueva vida en otro país, otra identidad, otro rostro. Dije que no tenía a dónde ir, que no tenía nadie esperándome. ¿De qué servía empezar otra vida si ya no podía dormir sin ver sangre? Si cada sonido fuerte me hacía pensar en balazos, si todavía escuchaba las voces de los que maté, sus gritos, sus promesas. La sangre no se lava, nunca. Ahora vivo bajo protección militar, en una base en el norte. Nadie sabe mi nombre real, nadie puede visitarme. Salgo poco. Me paso los días escribiendo, contando mi historia, aunque nadie me crea. Algunos soldados me llaman señora, otros me evitan. Todos han oído rumores, pocos saben la verdad, que la mujer que dio caída al gordo fue la misma que trabajó años para él, que la que ayudó al ejército a ganar fue una narca convertida en delatora. Me da igual. No necesito cariño ni redención. Solo quería justicia y la obtuve a medias. Porque por más que maté al gordo, no devolví a mi familia. No borré los años perdidos. A veces pienso que sigo allá, en esa casa de Culiacán, oculta debajo de la cama mientras todo arde. Que nada de esto ha pasado, que sigo esperando que alguien me encuentre para matarme. Y quizá sea así. Quizá esto que te estoy contando no es una confesión, sino un mensaje póstumo. Tal vez ya estoy muerta y todavía no me doy cuenta. Pero si alguien escucha esto, quiero que entienda una cosa. Nadie gana en este juego. Nadie. Ni el que manda ni el que obedece. Todos terminamos igual, enterrados o invisibles. Si alguien te ofrece poder a cambio de tu alma, no lo tomes. No hay venganza que devuelva lo que se pierde. Yo lo sé porque ya no tengo nombre, ni pasado, ni futuro. Solo una historia que contar, para que quede claro que el narco no es glamour ni corrido. Es dolor, traición y muerte. Y yo soy la prueba viviente, Marcela Ríos, la que una vez soñó con ser veterinaria y acabó siendo la vengadora, la que creyó que la sangre podía lavar la sangre. Me equivoqué, porque al final, el fuego que usas para vengar se convierte en el mismo que te consume.